Hola, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a trabajar con el texto de Walter Ong, Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, este texto que es del año 1982. Y vamos especialmente a tratar el capítulo 1 que es la oralidad del lenguaje. Nos va a servir además esto a modo de introducción para abordar los siguientes capítulos. Comenzamos entonces con lo primero que advierte Ong, que es cómo en las últimas décadas, pensemos en la década del 60, sobre todo del 70, libros del 82 decíamos, los eruditos comenzaron a tener un interés que, digamos, que hasta el momento Ong no veía en el carácter oral del lenguaje y en establecer el contraste entre la oralidad y la escritura. Ahí él menciona y se reconoce deudor también y continuador de ideas a partir de, por ejemplo, Jack Goody o Marshall McLuhan o Milman Pardy, Albert Lloyd, Eric Havelock. Son nombres que me interesa rescatar ahora porque también después él va a ahondar en algunas de las ideas de estos autores, entonces tengámoslos presentes. Y en definitiva comenta eso, como lingüistas, neurolingüistas, filólogos, estudiosos de la cultura en general, empiezan a abordar lo que él llama las sociedades orales primarias. Y acá entonces advertimos una primera distinción entre lo que él llama oralidad primaria y oralidad secundaria. Para Ong, estas sociedades orales primarias o la oralidad primaria es esa oralidad que no conoce de la escritura, ¿sí? Son pueblos que no conocen la escritura y se manejan solo oralmente. Por supuesto que hoy en día quedan muy pocas culturas que se desarrollen sin ningún tipo de contacto con la escritura, pero para los digamos, estudiosos de la antigüedad o de la historia, estas apreciaciones de Ong vienen muy bien porque hay muchos pueblos antiguos que solo contaban con la oralidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama las sociedades orales primarias. Y en las diferencias de lo que él llama, ¿no? La oralidad secundaria, que es esa oralidad que depende y que convive con la escritura, dando el ejemplo de la radio, la televisión, ¿no? O sea, elementos que, el teléfono, digamos, o sea, están basados en la oralidad, pero conviven con la escritura. Entonces, acá, digamos, la clave, digamos, lo que va a empezar a trabajar Ong para responder aquí, por qué estos estudiosos de repente se interesan por la oralidad, por las sociedades que trabajan, perdón, que se expresan solo oralmente. Y entonces lo que dice Ong es que, bueno, que digamos, lo que le pasa a un lingüista, a un neurolingüista o a un estudioso de estos fenómenos es que no puede no dar cuenta del hecho que el lenguaje es, él dice, abrumadoramente oral, es la frase, ¿no? Es abrumadoramente oral. Y ahí entonces él da algunos ejemplos de cómo a lo largo de la historia no todas las sociedades desarrollan escritura y mucho menos literatura. El ejemplo que da en el libro es que, digamos, para la época en la que él escribe el libro, de esas 3.000 lenguas que existen en el mundo, solo 78 proceden literatura. El ejemplo de la literatura se da precisamente porque, digamos, podemos pensar en la literatura como un grado de sofisticación respecto de la escritura, que por ahí meramente instrumental, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto, digamos, él da cuenta de, bueno, de que ante esta evidencia de la importancia de la oralidad respecto del lenguaje, digamos, los estudiosos no pueden más que, bueno, que empezar a cursar estos caminos e indagarlos. Y en todo caso, bueno, lo que ocurre con la escritura es que el lenguaje en todo caso sí se ve potenciado por la escritura, ¿no? O sea, en la medida en la que la escritura lleva las palabras a espacios en principio que digamos, no concebidos originalmente, ¿no? Entonces el lenguaje en todo caso sí se ve potenciado por la escritura. Y acá, bueno, Ong define escritura como esa consignación de palabras en el espacio y como un sistema secundario, porque precisamente la escritura depende de la lengua hablada, o sea, no puede prescindir de la oralidad. Y acá él menciona, y pensémoslo nosotros también en nuestra propia práctica, como leer un texto es convertirlo en sonidos. Leer un texto es convertirlo en sonidos tanto desde el punto de vista de la lectura en voz alta propiamente, como en la imaginación, en la mente, ¿sí? Leer implica ese mecanismo sí o sí. Por eso dice él que sí o sí se depende de esa oralidad.
De todas formas, dice él que a pesar de esa raíz oral de toda articulación verbal, el análisis científico o literario siempre rehuyó precisamente el estudio de la oralidad. Y acá, digamos, lo que menciona aún como una posible causa de por qué los estudiosos no abordaban previo, digamos, a este resurgimiento del interés por la oralidad, por qué no se dedicaban a la oralidad. Y ahí lo que él comenta es cómo hay una gran afinidad entre lo que es el estudio y el texto escrito, ¿sí? Porque, bueno, esto es algo que es, de nuevo, nosotros lo podemos pensar nosotros mismos, como por ejemplo para estudiar, bueno, esta práctica de ir, volver, ¿no? Para memorizar uno, ¿no? Va, vuelve, levanta la vista, vuelve, ¿no? O sea, cuán importante es la palabra escrita y cuán esclavos somos en un punto de la palabra escrita cuando estudiamos. Entonces, bueno, digamos, el quehacer científico está bastante anclado en esa forma de estudio, y la oralidad se le escapa. La oralidad, pensemos esto, un discurso pronunciado, una vez que fue pronunciado, no está más. Y de nuevo, y pensemos esto, también piénsenlo cuando después hagan su lectura, es algo igual que Ong va a repetir, pero digamos, cuando ustedes hagan la lectura del texto de Ong, piensen en esto. No es lo mismo después transcribir un discurso oral, ¿sí? Ong está pensando en la oralidad y en las implicancias que tiene esa escena oral, no solamente en, bueno, pasarlo por escrito. Entonces, desde ese punto de vista es que él menciona cómo los lingüistas o los científicos de la literatura han, digamos, resistido mucho tiempo digamos, abocarse a la oralidad, porque tiene estos problemas, ¿no? Y de hecho, bueno, hay otras dificultades que él menciona. Una de ellas, por ejemplo, es el prejuicio. O sea, él lo que dice es que las formas artísticas orales eran consideradas indignas de un examen serio, ¿no? Acá es algo que él da como, bueno, da cuenta de que es claramente un prejuicio. Y otro de los problemas que él advierte para el abordaje de la oralidad es como siempre que se estudia la oralidad hay una referencia y un anclaje en la escritura, que no se sale de eso. Él da acá una metáfora me parece muy elocuente, que es la de los caballos. Si uno tuviera que definir a los caballos como un auto sin ruedas, ¿sí? O sea, ahí juega con la oralidad sería el caballo y la escritura sería el auto. Entonces uno empieza diciendo, bueno, ¿cómo definiría a un caballo? Y bueno, es como un auto pero sin ruedas, sino con cascos. Y en lugar de, no sé, los espejos o el parabrisas, lo que tiene son ojos. Y en lugar de, bueno, la pintura, la chapa, lo que tiene es pelo. Entonces, al final, va a decir Ong, estamos definiendo a un caballo por todo lo que no es, y encima comparándolo con algo que no tiene nada que ver. Eso mismo, dice él, es lo que sucede en muchos de los estudios sobre oralidad. Se la piensa siempre en términos de la escritura, y esto es algo que nosotros también, como estudiosos de estos fenómenos, tanto lingüísticos como sociales y culturales, debemos superar, digamos, esa forma de encarar a la oralidad partiendo de nuestra concepción atravesada por completo por la palabra escrita. Y acá, bueno, va a ser un desarrollo respecto de que esto se ve claramente en los problemas que tiene la terminología a la hora de hablar de oralidad. Entonces, por ejemplo, uno de los términos que él ve problemáticos para referir a los fenómenos orales es la palabra literatura. Y el concepto que se desprende, que es el de literatura oral, para definir a esas formas artísticas, esos cantos orales, por ejemplo, de comunidades primitivas, por ejemplo, ¿no? Entonces él dice, la palabra literatura tiene su etimología o su origen etimológico en litera, del latín, que es letra escrita, o sea, la letra del alfabeto escrita. Entonces es absurdo hablar de literatura oral, porque la palabra literatura alude a lo escrito. O sea, él menciona esto, o sea, al final es como si entonces habla de la oralidad como si fuera una mera variante de la escritura, cuando no es así. De hecho, que habíamos dicho al principio que el lenguaje es primero oral.
Después otro concepto que él también encuentra problemático es el prealfabetismo, porque acá estaría, digamos, cuál es la concepción que subyace con el prealfabetismo, que habría una línea, ¿no? Temporal, diacrónica, en la que, bueno, el alfabetismo parece ser el grado más evolucionado y que entonces el prealfabetismo es un estadio en el que no se llegó todavía a la evolución final que sería la letra escrita, la palabra escrita. Entonces, por ese motivo él critica, por ejemplo, el concepto de prealfabetismo. Otro concepto que a nosotros nos interesa en el contexto de una materia como es la de los textos, que es precisamente el término de texto oral, que también lo ve como una contradicción. A ver, acá él hace también un comentario interesante sobre las etimologías, porque él lo que dice en principio es, si nosotros pensamos en la palabra texto, su etimología es una palabra latina que textum, que está asociado etimológicamente con un verbo que quiere decir tejer. Y si pensamos, digamos, de ese modo, podríamos perfectamente relacionar la palabra texto con una palabra también de origen griego, que es la palabra rapsodo, que son estos cantantes orales que, por ejemplo, existían en la antigua Grecia, que lo que hacían era digamos, hilvanar una serie de cantos que digamos, de la tradición oral, y lo que hacían era, bueno, hilvanarlos, combinarlos, digamos, cantando uno tras otro, y precisamente eso es una rapsodia, ¿no? Una unión de cantos. ¿Y por qué hace la asociación? Porque la palabra rapsodo, o rapsodia, para el caso es lo mismo, está compuesta etimológicamente por dos palabras griegas. Una es rapto y la otra es odein. Rapto quiere decir coser, hilvanar, y odein, cantar. Ode en griego es canto. Entonces, en ese tejer o entretejer cantos, podríamos hacer un paralelismo con la palabra texto, ¿sí? Entonces, no estaría nada mal hablar de texto para la oralidad. Ahora bien, ¿qué dice Ong? Que en verdad, cuando los eruditos hablan de texto oral, siempre lo hacen en analogía con lo escrito, ¿sí? O sea, están de nuevo poniéndose en el prejuicio de que la oralidad, de nuevo, es una especie de subcategoría de lo escrito, cuando en realidad decíamos que hasta debería pensarse como al revés, ¿verdad? O como de otra naturaleza, en todo caso. Y acá, bueno, una otra palabra que él, digamos, aventura, pero con la que tampoco se va a conformar, que podría también ser más o menos descriptiva de lo que es la oralidad, o esto que se suele llamar erróneamente literatura oral o texto oral, es el de épica. Épica también es una palabra de origen griego, epos en griego quiere decir palabra, pero específicamente es una palabra oral, porque la raíz, etimológicamente hablando, la raíz es indoeuropea, es una raíz que es wek, que bueno, en latín va a dar la palabra vox, que es lo que da voz para nuestro castellano, y en griego va a dar la palabra epos, que les decía antes, pero entonces alude a la vocalidad, alude al habla. Entonces la palabra, esta épica, perfectamente podría hacer alusión a estas formas de expresión artística orales. Ahora bien, épica es una palabra muy codificada en los estudios literarios, es un género literario en sí, que son estas narraciones propias, ¿no? de los pueblos que en sus orígenes, ¿no? Estas narraciones míticas o originarias, como por ejemplo la Ilíada, ¿no? de Homero. Entonces, al ser un género literario y al ser un término ya muy usado y corrientemente extendido su uso para este tipo de literatura puntual, él descarta el uso de épica para lo que él llama, bueno, expresiones artísticas orales, o ahora, digamos, la terminología. Él dice, a ver, en definitiva, que el problema es que no va a haber una terminología satisfactoria, en verdad, que no hay acuerdo sobre cómo referir a estas prácticas orales, de modo que, bueno, lo que dice es que va a recurrir a circunloquios. Entonces, bueno, va a hablar de formas artísticas exclusivamente orales, formas artísticas verbales, pero, digamos, él reconoce que todo esto son formas que él encuentra para dar cuenta de estos fenómenos orales, porque no existe una terminología concreta, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo tomamos a modo de introducción para tener unas nociones generales sobre el pensamiento de Ong. Les recomiendo, por supuesto, que sigan con la lectura de los demás capítulos.